fuerza, escondido en él estoy. No temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder no tendrá. Escondido en él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes esta mañana de día martes, ya 18 de julio. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por estar esta mañana en su presencia. Qué maravilloso es poder estar en la presencia de nuestro Dios. Saludamos a nuestro pastor Arnoldo Cáceres Muñoz del lugar de San Javier, si no me equivoco, y a nuestro hermano Manuel Cárdenas del lugar de Cerro Navia. Amén. El día de hoy tenemos culto y no solamente en Tieste, sino que en muchos lugares, muchos lugares, hermanos amados, que alaban y bendicen el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de ayer me causó mucho gozo ver en la calle a una cantidad de hombres, de varones, predicando el Evangelio. ¿Mm? Se ha perdido en muchos lugares ese deseo, ¿cierto?, de salir a la calle. Y me recordé aquellos tiempos que nosotros teníamos confraternidades para acá por Cerro Navia, donde se reunían las iglesias en los diferentes lugares eh, para exaltar el nombre de Jesús. ¿Mm? Era maravilloso, hermanos amados, como uno podía expresar, ¿cierto?, en voz en cuello, el llamado al arrepentimiento que hacía el Espíritu, ¿cierto?, por medio de cada hermano y cada predicador que esbozaba la palabra del Señor. Amén. Dios quiera que haya un despertar en general en la iglesia. Amén. Con todos los acontecimientos habidos y por haber, la iglesia pueda abrir los ojos y levantarse. ¿Mm? Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 3, ¿verdad?, de este seguimiento que estamos haciendo a la carta del apóstol del apóstol Pedro a las iglesias, también a los expatriados, a aquellos que habían sido dispersos, donde él anima, ¿verdad?, a la iglesia a seguir adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Mm? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, aquí pone un ejemplo tan claro el apóstol con respecto al padecimiento. Si bien es cierto, el hombre en su hedonismo le cuesta sufrir, no le gusta sufrir al hombre. No, trata de evitar el sufrimiento. Rehuye, ¿cierto?, al padecimiento. Bueno, Juan lo advierte
que nosotros seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. O sea, no, no quita, hermanos, que hayamos de padecer. El fuego es la prueba, ¿m? Que cada creyente debemos pasar. Ya, eso va a ser inevitable. Si Dios así lo, como dice Santiago, si Dios así lo requiere, va a ser, hermano, va a haber padecimiento de una u otra manera. No, y eso no tiene que a nosotros, hermanos, causarnos una duda con respecto a la existencia o no existencia, si Dios está o no está con nosotros. No, 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 no. Como muchos creyentes que llevan años en el Evangelio, ¿cierto? Y todavía andan buscando ver milagros. ¿M? Nosotros no necesitamos ver milagros para un gran acontecimiento. Nosotros hoy día nos ceñimos a la voluntad de Dios, pase lo que pase, perdamos lo que perdamos. eh, Sabemos que debemos padecer y nuestro padecimiento, hermano, no se compara con el padecimiento de Cristo. Así que tenemos un ejemplo vivo, real. El padecimiento de Cristo nos otorgó a nosotros la entrada al reino. Y lo que padecemos nosotros es porque, hermanos, estamos en el mundo todavía. Sufrimos enfermedades, sufrimos aflicciones. Parece que muchos piensan que por ser cristianos, ¿verdad?, no vamos a sufrir. No, estamos equivocados. Hay que leer la Escritura. A veces las malas enseñanzas, ¿verdad?, eh, llevan por mal camino a los creyentes. Y aquí el apóstol Pedro dice que debemos armarnos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Exactamente, porque es como cuando nuestros padres a nosotros nos castigaban, ¿verdad? Ya no volvíamos a hacer la misma fechoría, ya no volvíamos a buscarlo porque sabíamos, hermano, que íbamos a padecer. Y el pecado trae padecimiento. El pecado también, hermanos amados, trae dolor. Un pecador destruye mucho, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, fíjese que el apóstol Pedro es claro, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo en el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a quién, a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominable idolatría. Dice, ya, pues ya, bueno, ya vivieron eso. ¿Cómo vamos a volver a lo mismo? Vamos a volver a andar borrachos, vamos a volver a andar en tecnología, vamos a andar en disipaciones, vamos a volver a andar en estas cosas. No. Dice, a estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución y os ultrajan. Ciertamente, po. Nosotros que venimos del mundo, ¿cierto? Que en el mundo teníamos compinches, teníamos, como se dice vulgarmente, teníamos amigos, entre comillas, ¿verdad? Conocidos, compañeros, ¿verdad? De trabajo, no sé, pues vecinos, que nos conocieron nuestra trayectoria y nosotros andábamos los mismos pasos y hoy día ya no andamos los mismos pasos. Bueno, esto dice que ellos eh, les parece cosa extraña, po, que no tomemos, que no andemos lo que andábamos antes, robando, mintiendo, engañando. Entonces dice que os ultrajan y eso es real, eso es real, ¿verdad? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu. Más el fin de todas las cosas. Se acerca, pues, sed sobrios, velad y en oración. Este texto complica a muchos, hermanos amados, porque ¿cómo se le predicó el Evangelio a los muertos? Pero se está refiriendo a aquellos que habían estado vivos y ya se les predicó el Evangelio y hoy día están muertos. Eso se está refiriendo a Pedro. Porque la pregunta, ¿para qué se le va a predicar a un muerto si un muerto nada sabe? Ahora, si lo ponemos por el lado espiritual, nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Pero puntualmente está, por lo que viene diciendo esta carta, está hablando de ese acontecimiento. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos, hermanos amados, instar a orar. Yo ayer veía un programa de nuestro hermano Catejo, un grupo de hermanos, ¿cierto? Que oraba por muchas peticiones, ¿verdad? De oración, de súplica.
Pero creo que la oración, nosotros debemos, no estoy contra que eso se ore, ojo, correcto, pero creo que nosotros en este tiempo estamos apuntando mal a la oración. Porque si nosotros leemos el libro Apocalipsis, ¿verdad? En los últimos textos, él dice, el Espíritu y la esposa dice, ven, Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos orando? ¿Estamos llenando de rogativas al Señor con respecto a nuestros males? ¿O estamos orando en una dirección en que le pidamos a Dios, hermanos amados, que en este tiempo nos pueda fortalecer para seguir adelante? Por eso más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios, o sea, entendidos. Debemos comprender el tiempo que estamos viviendo. La sobriedad difiere de la borrachera. Una persona sobria, una persona borracha, hay una distancia. Entonces, cuando una persona está borracha, ¿cierto? Pierde los sentidos, como se dice vulgarmente en el campo, pierde los estribos. Pero una persona sobria está claro con lo que tiene que hacer. Y Dios permite que nos dé sobriedad. Ojo que no podemos emborrachar con muchas cosas de este mundo, y no solamente estoy hablando del licor o del vino en el cual hay disolución. Podemos tener una borrachera de ansiedades carnales, de las disoluciones de este mundo, en cuanto al dinero, de querer poseer, de ahí la idolatría, porque a veces decimos, no, que nosotros no nos inclinamos detrás de un ídolo hecho por los hombres, sí, ciertamente, nosotros es consabido eso, gracias al Señor, pero a veces nos inclinamos a otras cosas, a veces la idolatría nuestra, ¿ah? Es invisible, cuidado, entonces debemos ser sobrios, y ante todo, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No debe haber entre nosotros envidia, entre nosotros diferencias, entre nosotros no debe haber, hermanos amados, esos pleitos que hoy día hay, que a veces nos reunimos, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Entonces, que el Señor nos ayude, hospedados los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia a Dios, de Dios, gracias de Dios. Hoy día muchos dicen tener dones y estar afuera. Muchos dicen tener dones, pero no los trabajan, no los ministran. Entonces estamos ahí, hermanos, en un desorden que hay que ordenar. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, hermanos amados, lo que el apóstol en el Espíritu de Dios va recomendando. Dice, amados, no os sorprendáis, aquí está, ve, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos distorsionan esto y dicen, hermano, el fuego de Dios se está cayendo, el fuego, el fuego. Cuidado, cuidado con ese fuego. Es claro lo que está diciendo el apóstol aquí, que os ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando hay un fuego de prueba o
cuando haya padecimiento por causa del Señor, no debemos ponernos tristes, no debemos ponernos, hermanos amados, ni amargarnos. Al contrario, debemos contentarnos. Amén. Así que ninguno de vosotros, escuche, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al Señor Jesús. Amén. Seamos buenos administradores de esta gracia. Ordenémonos de acuerdo a la palabra. ¿No? Hoy día hay mucha distorsión. Decimos, nosotros tenemos la verdad porque sabemos que Jesús es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y nos quedamos ahí. Pero hay un desorden doctrinal. ¿No? Sí. Para muestra un botón. ¿Cómo se están eligiendo los ministros hoy día? Estamos eligiendo diáconos competentes, pastores competentes, que tengan el ministerio. ¿Dónde están los dones de la iglesia? Hay gente que se jacta de tener dones. ¿Dónde están? ¿Se ordena? Hay que ordenar. Hay que tomar la escritura y ordenar lo desordenado. Porque hoy día la iglesia está viviendo un tiempo de fervor. Pero el fervor es sentimental y no espiritual. Porque luego sucede algo, un padecimiento, y estamos como que alguien nos haya puesto un palo en la cabeza de aturdimiento. Doy gloria al Señor por mi hermano que conversaba anteayer, mi hermano que perdió su vista, su convicción, su seguridad está intacta. Él me decía, pastor, mi fe está intacta. Y doy gracias a Dios por lo que usted ha enseñado. Porque yo a través de eso aprendí realmente lo que significa la verdadera fe. Es una gran verdad y damos gloria a Dios por ello. No por mi persona, por la palabra que nos abre los ojos para ver el verdadero evangelio. No el evangelio ficticio, no el evangelio de día domingo, hermanos amados. ¿Mm? Hoy día el creyente no tiene temor de Dios. No, no es reverente, es irreverente. Y esto lo ha tomado como una situación o como una institución muy terrenal. ¿Mm? Yo dije día atrás, los diáconos se eligen a Dios, igual que los políticos. Este. No hay una preparación en los predicadores. No hay una preocupación en ellos de orar, de ayunar, de buscar a Dios para entregarle al pueblo lo que el pueblo necesita. Entonces venimos a ser malos administradores, olvidándole lo que Jesús nos dijo. Que si nuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Nosotros debemos preocuparnos, quizás estoy hablando, hermanos amados, a los que ministran en esta hora. Y yo soy uno de ellos también. Y también recibo, hermanos amados. Y debo analizar cómo me estoy guiando, cómo estoy llevando a cabo yo la gestión que Dios me encargó como ministro. ¿Te lo estoy diciendo de acorde a la palabra o lo estoy haciendo acorde mío? Fíjese que yo siempre he meditado en esto. Por ejemplo, cuando Samuel empezó a ministrar como profeta en Israel,
¿verdad? Que reemplazó a Elí. Elí ya se había dormido, sus ojos se habían cerrado, estaba ciego y muy ciego, de acuerdo a la escritura. ¿Qué sucede? Que hubo una pugna entre los filisteos, ¿cierto? Y los judíos, los hebreos, en la cual dice Primera de Samuel, si no me equivoco, que ellos pelearon con los filisteos y en esa refriega hubo heridos, hubo heridos. Y me llama mucho la atención que los ancianos, si no me equivoco, del pueblo, llegaron a Silo y tomaron el arca del pacto y la llevaron al campo de batalla. Y dice que Israel gritó de tal manera, se provocó una euforia, hermanos, tremenda, a tal punto que la tierra tembló. Y los filisteos tuvieron miedo por un momento, ¿m? Pero luego se les pasó. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Se les pasó el miedo y pelearon contra Israel, capturaron el arca, escuche bien, capturaron el arca, que era el símbolo para Israel, símbolo de que Dios estaba entre ellos, y pasó a ser un amuleto, y murieron muchos. Pasó también, hermanos amados, con Israel cuando Josué capitaneaba, ¿cierto?, al pueblo, y fueron a la ciudad de Jai, ¿verdad?, muy pocos, y resultaron que terminaron huyendo de los de Jai, y aquí se provocó una diferencia. Josué fue y consultó a Dios por qué había sucedido eso. ¿Se acuerdan? Venían de la refriega, ¿cierto?, en Jericó, la cual le habían dicho que no tomaran de los anatemas y alguien había tomado el anatema y eso trajo maldición. Pero Josué no lo sabía. Josué no se explicaba por qué hubo una derrota en Ai. Pero ¿qué es lo que hizo Josué? Consultó a Dios. Ahora, ¿qué no hicieron los ancianos allá? Consultar a Dios. Tomaron el arca, la llevaron como amuleto y la pusieron allá en el campo de batalla. Estando, escuche bien, estando Samuel como profeta. Entonces, esto nos enseña, y con esto voy concluyendo, esto nos enseña que en todo tiempo nosotros debemos consultar a Dios. Hoy día Dios no nos va a hablar audiblemente porque Él no nos habla directo. Él tiene sus ministros y Él tiene su palabra, que es importante considerar. Y esto es lo que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento con una antorcha de lumbre. Entonces, ya sea un hermano, ya sea un ministro, ya sea una hermana, sea quien sea, debe guiarse por las escrituras. Amén. La escritura, hermanos amados, nos dice por dónde debemos caminar, cómo debemos caminar, cuándo debemos caminar y cuándo debemos detenernos, cuándo debemos hacer esto, cómo debemos hacer esto, cómo. Aquí está la sabiduría. Santiago dice que la sabiduría de Dios es del cielo, es benigna, pero la sabiduría de los hombres de la tierra es terrenal, animal y diabólica. Escoja usted, escoja usted. Pero Dios sigue, como Él lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Que Dios le bendiga, hermanos amados, pronto viene Cristo. Prepárese, o debe ya estar preparado, hermanos, a al arrebatamiento. Si no está, entre, no se quede afuera. No, hoy día puede ser su último día. No lo sé, Dios lo sabe. Oremos los unos por los otros. Oremos por estos programas que se difieren a través de las redes sociales y que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos guarde, hermanos, de todo mal. Bendiciones para usted, para su familia y le esperamos mañana, si el Señor así lo permite. Amén. Jesús viene. Jesús viene a buscar su pueblo. Bendiciones. Un abrazo para usted.
también yace